Ya conocíamos este diagrama donde habíamos dicho que tendríamos una arquitectura cliente-servidor, donde tendríamos esa parte de backend que ya hemos trabajado y tendríamos también una parte de frontend que es con lo que vamos a iniciar de ahora en adelante. El frontend habíamos dicho que se iba a trabajar con Node.js, específicamente con el framework Angular. Para ello, entonces, vamos a conocer un poco más acerca de la estructura que vamos a tener allí en Angular. En el frontend, Angular como tal se define en módulos y componentes. Tendremos entonces 4 módulos inicialmente: el módulo de seguridad, el de parámetros, el de ventas y el de reportes. Estos módulos a su vez tendrán internamente una serie de componentes. Dentro del de seguridad encontramos el de identificar usuario, el de verificar por un segundo factor de autenticación, recuperar contraseña y cambiar contraseña. Al igual tendremos los componentes relacionados con el CRUD de usuario. Para parámetros tendremos la parametrización del cliente como tal, como sus 4 operaciones CRUD. Cada uno de estos que tiene CRUD, pues internamente son 4 componentes, al igual que para el producto. También en ventas, pues vamos a tener cómo registrar una venta y cómo visualizar el histórico de ventas. Ya veremos cómo podemos consultar ese histórico, ya sea por cliente o por una fecha o cosas por el estilo. Y específicamente nos vamos a los reportes, donde vamos a tener inicialmente 2 reportes. Uno con total de ventas por fecha y el otro existencia de productos. De esta manera, pues con esta estructura vamos a irnos a Angular como tal para ver el inicio, cómo lo instalamos y cómo creamos nuestro primer proyecto. Podemos entonces crear nuestra primera aplicación en Angular. Ya, esta es documentación muy específica. Quisiera acá venir a la documentación, acá está en la parte superior. Y pues empezamos con qué es Angular, y acá pues es un framework de Node.js justamente que me permite desarrollar toda la parte visual siguiendo lo que es una SPA, que es una Single Page Application, o una aplicación de una única página con programación reactiva. Eso es en general un resumen de lo que es Angular. Vamos a ir a la guía de inicio. ¿Cuáles son los prerequisitos para trabajar con Angular? Pues conocer algo de HTML, de JavaScript y de TypeScript. Puede ser pues acá un ejemplito de lo que se tiene ya dentro de Angular como un paso a paso para continuar. Esto pues podemos hacerlo o podemos irnos directamente a lo que tenemos nosotros como tal, y es configurar el entorno de desarrollo. Este entorno de desarrollo pues al igual tiene sus prerequisitos, pero pues vamos a tener que tener Node.js instalado en la última, lo recomendado es la última versión estable, es decir, la LTS, y el npm, que ya nosotros lo tenemos allí funcionando. Lo que nos dice es, primero que todo, debemos instalar el CLI de Angular, es decir, esa ventana de comandos que nos permite ejecutar los comandos específicos para poder agregar los módulos, componentes, guardianes y todos los otros elementos que tiene Angular. Para ello, entonces, pues copiamos este comando y vamos a una ventana vacía del Visual Studio Code. Pegamos ese comando, no es más que el npm install de manera global el Angular CLI, y lo instalamos. Si tenemos una versión anterior a Angular por alguna razón, lo que va a hacer es instalarnos la última o actualizarnos a la última. En caso de que no tengamos ninguna versión instalada, descargará todos los ficheros e instalará la versión. Y para saber cuál es la versión que nos ha instalado, simplemente hacemos o ejecutamos el comando ng, que es Angular v, y él me dice que la versión de Angular como tal, vamos a mirar acá, tenemos Angular CLI,
tenemos la versión 15.2.4, el Node.js en este caso el que tengo es el 18.13.0, el administrador de paquetes es la versión 9.5.0 y tengo un sistema operativo de Windows a 64 bits. Muy bien, pues acá están de igual forma algunas versiones de paquetes internos de Angular que pues, nos servirán más adelante. Ahora que ya tengo el Angular instalado, pues podemos pasar a la creación de una aplicación que simplemente se hace con este comando. Vamos a regresar al Visual Studio Code y acá voy a ingresar a la carpeta Proyecto Ventas, que es en la que he estado trabajando. Recordemos que acá tengo una carpeta llamada Backend y voy a crear entonces una que se llame Frontend e ingreso a esa Frontend. Ya acá pues vamos a crear el proyecto en Angular. ¿Cómo lo creamos? Con el comando ng-new y el nombre de nuestra aplicación. Vamos a llamarlo Ventas 2023 1. Me dice que si quiero agregar enrutamiento de Angular le debo decir que sí, porque es algo que vamos a utilizar más adelante y que es necesario para lo que le vamos a hacer a nuestro proyecto. Nos pide que le informemos cómo vamos a manejar nosotros el tema de estilos. Pues nos da algunas opciones. Nosotros vamos a trabajar con CSS y ya se empieza a descargar los paquetes y a instalarlos desde npm dentro de nuestro proyecto. Muy bien, ya tenemos instalado acá el proyecto, por lo cual podré ingresar a él y acá ya podré decirle que lo debe abrir en el Visual Studio Code como una nueva ventana. Ya tendremos acá nuestro proyecto de Angular que está compuesto, como ya sabemos, por la carpeta Node Modules, que son los módulos específicamente de los cuales depende el Angular. Tenemos pues los tsconfig que ya los vimos, el package.json también y un archivo que se llama angular.json que pues es muy similar a lo que ya hemos visto en el loopback del archivo de configuración. Es más que la información básica que tenemos allí del proyecto. Y regresamos a la carpeta principal que hemos tenido nosotros también previamente en loopback y es la src. Y acá tenemos una carpeta app que pues contiene todo el código de nuestra aplicación, una carpeta assets que son archivos que personalizamos nosotros, ya sean imágenes propias o scripts o CSS propios, deben ir acá para poder utilizarlo dentro de nuestra aplicación Angular. Y pues lo principal acá es que una aplicación de Angular siempre mínimo va a tener un módulo principal y va a tener un componente principal. Sin embargo, pues un componente como tal se divide en 4 archivos. El primero es el de estilos, ¿sí? El segundo es un archivo HTML, el tercero es uno de pruebas y el cuarto es uno que se tiene que ver con la lógica del componente. Todos se llaman como el nombre del componente punto, component y con la extensión respectiva del tipo de archivo que estén manejando. El módulo principal pues hará referencia a ese componente o componentes que tenga asociado. En este caso siempre vamos a tener dentro del módulo principal mínimo una referencia hacia el app component. Este app component pues lo podremos tocar más adelante. Y también nosotros le dijimos en la creación del proyecto que vamos a utilizar el enrutamiento de Angular, es decir, vamos a tener un archivo como estos, en el cual pues vamos a configurar una serie de rutas o links más adelante para que podamos navegar dentro de nuestros módulos y componentes. Si queremos ejecutar nuestro proyecto, pues simplemente abrimos
el terminal y le vamos a decir ngserve -o. ¿O eso qué quiere decir? Que me compile nuestra aplicación Angular y me abra el aplicativo en un navegador. O simplemente le puedo decir ngs-o y eso quiere decir lo mismo. Vamos entonces a ejecutarlo acá. Él deberá empezar a compilar todo el código que tiene acá en TypeScript, convertirlo en JavaScript para poder ser interpretado por el navegador. Acá vimos que automáticamente nos abrió el navegador con la URL localhost por el puerto 4200. Recordemos que en Loopback trabajábamos por el 3000 o 3001, pero acá vamos a trabajar por el 4200. Esto de igual forma se puede modificar como lo hicimos en Loopback. Acá pues simplemente nos dice, sí, mire, este es el nombre del proyecto, ya está corriendo y tenemos algo de documentación por acá. Es algo que nosotros pues tenemos directamente desde nuestro proyecto, el cual está compilado y corriendo. Acá lo podemos ver directamente en el app. ¿Y qué me dice? Pues este es el código que se está mostrando allá. Si yo lo modifico, pues allí se va a compilar automáticamente y se me verifica dentro de la interfaz gráfica automáticamente. Me dice que el contenido solamente es como algo de muestra y que podrá ser reemplazado. Dice que elimine la plantilla que está acá debajo para iniciar con el proyecto. Es decir, que debemos eliminar todo este código a excepción de esta última línea. Solamente debemos dejar acá el router outlet. El router outlet me dice que es un bloque donde se va a incrustar lo que esté en el componente que estoy visitando a través de la URL. Es decir, yo acá podré dejar un hola mundo si lo deseo, y cuando vaya al navegador, pues él se está refrescando, él se refresca automáticamente, me va a mostrar un hola mundo. Pero ya toda la otra interfaz gráfica, fíjense que se ha ido porque ya la eliminé de ese archivo del app.module.html. De esta manera pues ya finalizamos este primer video conociendo qué es Angular, cómo lo vamos a estructurar ese proyecto en componentes y en módulos, y además cómo ejecutamos esta primera aplicación en Angular.